Los pueblos. Un programa de educación y tecnología. Presentamos Virtual Educa Bolivia. Virtual Educa Bolivia. Buenos días a todos ustedes, bienvenidos a nuestra programación. Como es habitual, todos los días sábados estamos junto a ustedes para abordar distintos temas y como siempre, en cuanto a Virtual Educa Bolivia, estamos siempre con temas de actualidad y que tienen que ver precisamente con temas que avanzan en cuanto a la tecnología, a la ciencia y obviamente también temas que tienen que ver con la educación. Bienvenidos entonces una vez más a todos ustedes y tomamos el contacto desde la ciudad de La Paz también para conversar sobre un tema álgido, sobre un tema importante. Lamentablemente no siempre ha sido un tema que ha sido prioridad en la agenda política y por tanto estamos en muchas áreas muy rezagados. Estamos hablando del tema tecnológico, su implementación, su aplicación en Bolivia. Y para ello tenemos ya el contacto con Sergio Valle, quien es precisamente el presidente de Fundetic, a quien le damos la cordial bienvenida. Sergio, buen día, bienvenido a Virtual Educa Bolivia. Estimado Weimar, un gusto, muy buenos días a todos, saludos desde La Paz y un honor estar aquí en Correos del Sur. A ver, en un par de minutos, ¿qué es Fundetic? Un poco para que conozca también nuestra audiencia. Bueno, Fundetic es una fundación sin fines de lucro creada hace 15 años que básicamente tiene el objetivo de estimular y promover el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación en distintos sectores y ámbitos de la sociedad en el país para impulsar y promover la sociedad de la información en Bolivia. Así es. Bien, bueno, en realidad el tema tecnológico estamos, como lo decíamos, en pocos minutos. Lamentablemente en el caso boliviano no es un tema de prioridad nacional, no es un tema al que le haya volcado toda su atención, ni en el ámbito ejecutivo y menos aún en la Asamblea Legislativa, que es finalmente, ¿no es cierto?, donde debería tratarse distintos proyectos de ley, porque nos hace falta cierta legislación y por otras partes también el propio interés del órgano ejecutivo, que pese a los intentos que hemos tenido en el pasado, finalmente no ha podido consolidarse. Estoy haciendo referencia, por ejemplo, al anhelado gobierno electrónico, hoy datos abiertos, que al final con la creación de la GETIC se avanzó muy poco y de pronto también se ha advertido de que el interés de estas instituciones creadas con la finalidad tampoco eran esos temas de prioridad, sino más bien estaban otros temas en su agenda particular. ¿Cómo avanzamos después de esta experiencia que hemos tenido a lo largo de varios años? Está de pronto la GETIC, está también otra dependencia en la vicepresidencia, está el viceministerio el viceministerio de Telecomunicaciones, en el Ministerio de Obras Públicas, tenemos también otras reparticiones así que abordan distintos temas, como es el caso específico del ATT, que depende también de otra área, en fin, esa dispersidad que hasta el día de hoy, Sergio, no ha podido ordenarse y por tanto menos ha dado resultados. Sí, tal cual, como tú bien dices, a ver, el diagnóstico general es que Bolivia todavía es un país, cenicienta, lo diríamos así, a nivel de América Latina y el Caribe, a nivel del índice REDS, publicado por el Instituto de Portland, que es básicamente uno de los pocos índices que evalúa el uso de la tecnología en los diferentes países, pues Bolivia este año, a enero 2026, se sitúa en una puntuación de 102 o de 133 economías a nivel mundial, ¿no? Esto significa que Bolivia, pues, es un país que recién está iniciando el impulso hacia las nuevas tecnologías de información y comunicación. Tenemos un marco normativo incipiente, una preparación, es decir, muy elevada al tema de conectividad bastante baja. No tenemos un internet de banda ancha fija como otros países. Nosotros los bolivianos nos manejamos con internet de banda ancha móvil, es decir, todo lo que navegamos a nivel país es a nivel de móvil. Todo el concepto a nivel de uso y aplicación de tecnología pues está más centrada en las personas que en las empresas y el gobierno. Y el impacto económico y social pues está venido a menos, ¿no? Si analizamos el impacto económico, pocos modelos innovadores, básicamente la banca es el único que resalta por los estándares internacionales. Uh -huh. Y el impacto social a través del uso de la tecnología pues se puede ver, se puede percibir en dos sectores clave, ¿no? El tema educativo y el tema de salud. En el tema educativo podemos ver que aún la tecnología no es permeable, si bien han habido avances como la planta de computadoras Kipus,
han habido avances con la penetración de Internet, pues y los colegios, las unidades educativas a nivel país, no tienen el piso tecnológico para soportar el uso de las computadoras, los docentes no están preparados, muchas veces la conectividad no quiere ser pagada por los diferentes municipios, entonces ahí puedes ver que la tecnología tiene obstáculos y por ende también los maestros no utilizan la tecnología para poder fomentar la innovación, la creatividad dentro de lo que es la parte educativa. Y en Así el es, lo, tema de salud, que es un tema más crítico aún, me parece, pues hoy por hoy vemos que hay filas, hay colas para tener el servicio, no damos un servicio de calidad en cuanto a las prestaciones médicas, a la parte psicológica, a la parte asistencial, no tenemos datos justamente para poder hacer análisis sobre las diferentes intervenciones en salud. Entonces, ahí podemos analizar que también el impacto de la tecnología, pues, es casi o nula en cuanto al uso de la tecnología. Y hoy esto se repercute y se acentúa más cuando hablamos del uso e implementación de la inteligencia artificial, ya que eso está en una ola donde todos los países se están sumando y donde nuevamente Bolivia pues queda rezagada en el ámbito mundial y global. así es. Bueno, en realidad tú nos has dado un enfoque general, que era lo que precisamente queríamos, pero vamos un poco yendo a lo específico para que nuestra audiencia también y a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales del Correo del Sur Radio, queremos nosotros especificar algunos datos que sí nos parece importantísimos. En el caso específico del desarrollo tecnológico y innovación, en el puesto global de 133 países, nosotros aparecemos como siempre en el puesto 111. En Latinoamérica también, como siempre, estamos apareciendo en los últimos 3 lugares y hay indicadores como el índice de innovación global 2025, donde Bolivia alcanzó una puntuación más baja, 19.6%, por debajo del promedio mundial, que es de 31.49. En el caso del gobierno de datos, gobierno de electrónico y datos abiertos, que es donde nosotros queremos nuevamente un poco que desglosar, porque si bien es cierto de que se han tenido algunos intentos, pero al final tampoco de buenas intenciones, ¿no es cierto?, podemos estar. De lo que necesitamos es de que se alcancen políticas serias y concretas. En el caso del gobierno electrónico y datos abiertos, que se ha presentado nuevamente como un nuevo impulso, con una alianza con las universidades, ¿cómo ves finalmente? Eh, Aún se mantiene la misma estructura, está la GETIC y está la misma estructura del Ejecutivo, no ha cambiado absolutamente nada. Entonces, ¿cuál la esperanza de que realmente se podría, digamos, avanzar en cuanto al gobierno electrónico y los datos abiertos, Sergio? Sí, totalmente. A ver, cuando hablamos del ecosistema digital, hablamos de un ecosistema digital que está cambiando, se está desarrollando, es como un bebé que está creciendo. Y ahí hay un factor muy importante que no todos lo analizan, pero es el tema de roles y responsabilidad, ¿no? Este ecosistema tiene que tener estos roles y responsabilidades claras, ¿no? Gobierno muy enfocado a normar, regular, generar leyes que permitan impulsar la innovación y el uso de la tecnología en el país. El sector académico, por ejemplo, tiene que actualizar sus mallas curriculares, ¿no es cierto? Las universidades, los institutos especializados y poder generar recursos humanos que estén hoy con estas habilidades digitales, este tema del inglés importante y el tema de teletrabajo son, por ejemplo, tres temas súper importantes para generar el nuevo profesional del futuro. No estamos haciendo eso dentro de las universidades. Otro rol importante es del sector empresarial. El sector empresarial tiene que generar los nuevos modelos de negocio en servicios y en productos para poder tener un mercado no local, sino global. Y la cooperación internacional también tiene un rol muy importante a partir de que ellos financian, ¿no es cierto?, los proyectos estratégicos a nivel país con diferentes stakeholders, partes interesadas, con el fin de poder tener impacto económico y social. Y creo que también no debemos olvidarnos de, el tercer sector, ¿no? Somos estas ONGs, estas entidades sin fines de lucro que tienen alianzas con distintas instituciones a nivel global, donde nosotros hacemos proyectos piloto para mostrar el impacto, la incidencia que se genera, toda vez de que la idea es de que hacemos pilotos para que el gobierno las asuma y las pueda aplicar, proyectar y ampliar la cobertura o acceso, ¿no? Entonces, ahí, como tú verás, son 5 partes interesadas en promover este ecosistema digital. Claro, Ahora, cuando hablamos del tema de gobierno electrónico en particular, pues está claro que hoy,
tenemos islas de digitalización, ¿no? No hay un sistema integrado. Es decir, yo que he tenido la suerte de estar trabajando en distintas áreas del Poder Ejecutivo, Legislativo, en el país, en distintos niveles, cada municipio tiene sus sistemas, ¿no? Tiene sus sistemas estratégicos, sus sistemas administrativos, sus sistemas históricos, los sistemas de consulta, es decir, hay un portfolio de sistemas de información. Muchas veces son sistemas heredados, ¿no? Con tecnología antigua. Hoy con estos 20 años que hemos estado trabajando con una política errónea con el tema software libre, definitivamente no hemos mostrado, no se ha mostrado un solo gobierno municipal, ministerio que haya implementado el Open Office, por ejemplo, para su uso diario, ni tampoco ningún sistema robusto que desarrolle y que se haya implementado en software libre. Entonces, ahí, por ejemplo, me parece que hemos tenido un retroceso. Y el trabajar con software propietario sí me parece un tema muy importante. Esto lo hemos trabajado mucho en la parte cuando se estaba discutiendo la ley 164 de telecomunicaciones y TICs. Al final son dos modelos de negocio, pero el que mayor impacto tiene para el país y para sus empresas de base tecnológica y para la generación de empleo es obviamente trabajar con empresas con software propietario, porque ahí se queda el 12% en regalías para las empresas y para la generación de empleo. Entonces, hoy tenemos estas islas de digitalización, ministerios tienen sus diferentes sistemas, los gobiernos municipales sus diferentes sistemas, los gobiernos departamentales. Sí. A ver, sí. Ahí está el caso, vamos a guardar retomar el contacto. Sin embargo, en el caso específico del gobierno electrónico, finalmente Bolivia, en el caso de esta institución Digital Governance Index 2025, ni siquiera ha evaluado, ha considerado en el caso boliviano, es decir, ni siquiera figuramos entre los últimos lugares en cuanto a al Digital Governance Index, que es la institución internacional que está precisamente haciendo estas evaluaciones. En el caso de datos abiertos, dice que el país presenta un cumplimiento bajo, es decir, menos del 25% en la publicación de datos gubernamentales procesales, es decir, las instituciones, como señalaba Sergio, son muy pocas las que parcialmente han puesto, ¿no es cierto?, ante la opinión pública y ante los ojos de la ciudadanía, datos de sus propias instituciones. Por esa misma razón, porque apenas estamos en menos del 25%, estamos detrás de países como Paraguay y Ecuador, que han avanzado significativamente en portales de transparencia. En el caso boliviano, lamentablemente, no se ha podido avanzar significativamente. En datos abiertos estamos menos del 25%, por detrás de Paraguay y Ecuador, y en cuanto al gobierno electrónico, según la valoración de la Digital Governance Index 2025, ni siquiera hemos sido objeto de evaluación, Sergio. Sí, Dale, se fue Sergio. la señal, ya volvimos. Así es. Adelante. Perfecto. Bueno, como te decía, en gobierno electrónico, y tú bien dabas algunos datos de los reportes internacionales, básicamente tenemos 6 puntos importantes, ¿no? Islas de digitalización, ahí no tenemos sistemas integrados. No existe una plataforma país como existe en Brasil o en Perú o en Chile que integre y que pueda ser el articulador y facilitador de Ajá. conexión de trámites en la Administración Pública Nacional. Esperemos que el nuevo rol de la GETIC pueda ser ese. Los trámites siguen siendo semipresenciales con papel y validaciones manuales. Eso hay que ajustar y cambiar. Seguramente un decreto supremo podrá ajustar este tema. Esperemos que eso se lo haga en el corto plazo. Contamos con identidad digital, con el tema de la ciudadanía digital y bueno, ahora con la fusión de ATSIP con la GETIC, esperemos que se pueda implementar la firma digital electrónica masiva y su uso ya sea básicamente implementada en todo el estado, ¿no? Y por Así es. otro lado, nos falta una ley, ¿no? Una ley de datos personales, me parece, una ley de gobierno digital, una ley de estándares de interoperabilidad, que hoy por hoy son todavía cosas que necesitamos como país. De hecho, Bolivia es el único país que en la región a que no tiene una ley de protección de datos personales, Ujú. una ley de acceso a la información pública, es decir, una ley de inteligencia artificial, por ejemplo, ya los países de la región, Perú, Chile, eh, México, Brasil ya tienen leyes de inteligencia artificial, pues y Bolivia todavía no cuenta con ese tipo de normativa. Sergio, si seguimos yendo en el orden de punto por punto, vamos a ingresar al tema de conectividad en telefonía móvil.
que es también alarmante, es decir, apenas el 1%, según los datos que hemos extraído, el 1% de la población boliviana y sobre todo en áreas específicas como el eje troncal están con la tecnología 5G. Y se dice también que el objetivo, según Entel, es alcanzar el 10% para fin de año de este 2026. En tecnología 3G y 4G, ¿no es cierto? La 3G es la que está prácticamente de salida, sin embargo en el territorio boliviano la 4G es la tecnología dominante, pero la calidad de esta señal en áreas rurales sigue siendo desfavorable, es decir, no se les permite una conectividad fluida. Esas son también nuestras limitaciones que todavía tenemos en conectividad, Sergio. Sí, correcto. A ver, ahí el 5 sí existe, ¿no? Bolivia ya inició el despliegue de 5G con la frecuencia del 3.5, pero solo en zonas urbanas, ¿no? Inicialmente, y esto a Y través de además del Entel, eje ¿no? troncal. Correcto. Y no lo tiene Access, no lo tiene Tigo, no lo tiene Viva, no. Es solamente Entel en este momento, ¿no? Los proyectos y las pruebas que estaba haciendo Entel son prototipos, ninguno tiene ahorita un impacto real y verificable, por cuanto no son casos de estudio con los cuales nosotros hayamos podido analizar y verificar el impacto. Pero el tema es de que nosotros necesitamos como país entender que si bien más de 10 millones de conexiones al año bueno, se tiene en el país y va incrementándose, el 98% de estas conectividades es con tecnología 3G, 4G y básicamente nosotros navegamos como país con un internet de banda ancha móvil, ¿no? Todo es móvil. ¿Qué Así es lo que es. pasa en otros países? Tienen banda ancha fija, es decir, en los estadios, a la hora de hablar en tecnología, son plataformas de cobre, siguientes fibra óptica, de fibra óptica se salta al móvil, ¿no? Y de la tecnología móvil a la satelital, son los cuatro estadios. Bolivia, de la infraestructura de cobre, ha saltado directamente a la móvil el año 2007 con Tigo Móvil, y a partir de ahí es donde se produce este boom del Internet, porque hasta antes de esa fecha, pues las conexiones eran bastante bajas, menos de 2.000 conexiones en Bolivia, a 10 millones en estos últimos años, ¿no? Ajá. Pero nos hemos olvidado la implementación de fibra óptica, básica, ¿no? Es decir, estas conexiones que hoy tienen, por ejemplo, los hoteles en Chile, en Uruguay, en México, en Brasil, de 100 gigabits, 200 gigabits, que es un recambio tecnológico en fibra óptica. Es decir, eso es lo que en Bolivia ha faltado y aún falta, digamos, ¿no? Que los operadores, ¿no? Las cooperativas tecnológicas hagan ese recambio tecnológico para ir balanceando el tema de Internet móvil versus un Internet a través de banda ancha fija, que ese es un tema importante. Claro, Ahora, es lo con el tema ideal. del 5G, lo importante ahí es que se vea casos exitosos como Chile, como Brasil, que han licitado la frecuencia, se ha hecho un tema abierto, se ha licitado, se ha adjudicado, y el mejor postor ha ido trabajando básicamente en incorporar el 5G, porque además no nos olvidemos que el 5G necesita que las antenas estén a 250 metros, ¿no? Es decir, cada 250 metros necesitamos tener antenitas de 5G para ir replicando la señal. Entonces, ahí es una inversión que tienen que hacer los operadores, pero si todavía no han terminado de instalar su 4G, pues está muy complicado ver que quieran implementar el 5G y hacer una inversión. Si además las reglas no están claras dentro del proceso de implementación de esta tecnología. Y en cuanto a velocidad, seguimos siendo, ¿no es cierto? Nuestras descargas son las más lentas, muy por detrás de Chile y de Brasil en el caso latinoamericano, pero en el tema del costo, también, ¿no? En los costos por gigabytes a nivel de la región siguen siendo los más altos en relación al salario mínimo, que son los parámetros para la calificación. No se ha tenido avances sustanciales pese a los esfuerzos que se ha hecho. Y ahora viene lo otro, es decir, ¿qué pasó con Starlink finalmente, Sergio? Sí, correcto, correcto. De hecho, tenemos el internet más caro de la región. Pese a ello, hace algunos años solo Bolivia salía por el Pacífico, ¿no? A través de Chile y Perú. Hoy entiendo que Entel, y a través de la implementación de las radiobases y de la implementación de fibra óptica oscura que ha hecho Entel,
ya tenemos salida por el Atlántico, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que ha habido un avance en cuanto a mejorar radiobases, mejorar fibra óptica como estructura de los caminos digitales de información, pero esto obviamente nos ayuda, nos apoya en tanto y en cuanto tengamos esta capacidad de tener acceso a los dispositivos, a las antenas, ¿no? Ajá. El tema es ahí donde tienes a una agencia boliviana espacial que ha cumplido ya más de 10 años en el país, esta plataforma satelital manejaba cuatro elementos, ¿no? Se ha llevado radio, televisión, internet y telefonía móvil al área rural. O sea, el satélite nunca nos ha dado al área urbana algo, un servicio, ¿no? Todo el servicio que se daba a través del satélite de hasta ahora sigue siendo enfocada al área rural. Ahora bien, ahí tenemos velocidades bajas, tenemos costos relativamente altos. Definitivamente es un tema mixto que se debería hacer. Y ahora entra un jugador como es Starlink, ¿no? En algún Ajá. momento nosotros analizamos, decían, si entra Starlink, pues la Agencia Boliviana Espacial debería cerrarse. Sin embargo, la decisión es mantenerla hasta cumplir la vida útil, que son más o menos 3 a 4 años más. Y la idea de entrar o de negociar con marcas desde un punto de vista local, o global, estratégico, país, pasa por suscribir memorándums de entendimiento, no solamente de abrirles el espacio y la frecuencia. En mi experiencia, yo he tenido la suerte de ser el director de la CIP en su momento y hemos firmado memorándums de entendimiento con Microsoft, con Cisco, con Intel a nivel país, ¿no? Pero estos memorándums de entendimiento traían a la marca, nos daban un precio plano para todo el país, nos daban asistencia técnica, capacitación, precios preferenciales y proyectos de responsabilidad social. Entonces, creo que esa parte les ha faltado a la gente de gobierno, negociar con la marca todos estos beneficios país que debería tener el ingreso de Starlink. Y obviamente Starlink no es para un ciudadano de clase media baja, ¿no? Porque los costos de instalación, implementación y el costo mensual son altos. Y seguramente podrás tener casos de éxitos en algunas plantas mineras, en plantas Ajá. petroleras, en algunos proyectos que se puedan utilizar para la parte comunicacional, pero no creo que tenga impacto a nivel rural, por ejemplo, dado que los costos solamente mensuales son altísimos, son altos en relación de la calidad de vida y de los ingresos que tienen las personas del ámbito rural. Claro, pero además tampoco tenemos, a eso mismo se debe de que no tengamos muchos usuarios hoy en día, porque como bien decías, el costo más bajo, por ejemplo, de Starlink es de 400 bolivianos, que son hogares con uso moderado. El residencial estándar está 531 bolivianos y el itinerante está de 361 viajeros y nómadas digitales, son llamados así. El sistema o el servicio empresarial está peor todavía, 1085 bolivianos. Esta es la tarifa mensual, ojo, porque independientemente de esto hay que hacer una inversión de aproximadamente 3.500 bolivianos en lo que significa la compra de los equipos. Y como bien decías tú, o sea, hasta este momento lo que se ha podido identificar es de que ya habían algunos usuarios en territorio boliviano del servicio de Starlink que lo tomaron en países fronterizos como es el caso de Chile y como es el caso del Brasil. Tomaron ese señal, ¿no es cierto? Y estaban en territorio boliviano y lo que se ha advertido es de que estos usuarios, si vale el término, son los que precisamente han ya legalizado su situación, ¿no? Y ahora están ya figurando como usuarios de Starlink desde Bolivia. Por otra parte, también se dice de que son evidentemente algunas empresas mineras, agrícolas en zonas remotas, escuelas rurales muy pocas, ¿no? Y centros de salud y algunos entusiastas tecnológicos los que están haciendo o figuran como usuarios de Starlink. Es decir, como tú bien decías, no es un servicio accesible que está Masivo. trayendo muchas limitaciones para que la población pueda acceder. Correcto, correcto, sí. Concuerdo contigo en ese análisis. Starlink es una muy buena solución, ¿no? Sin embargo, al hablar de reducir la brecha digital en el país, hablamos de líneas divisorias entre países, entre estados, entre hombres, mujeres que tienen acceso y pueden utilizarlas, de las que no tienen acceso y no saben aprovecharlas, ¿no? Entonces, si vemos que esta va a ser una política de Estado para reducir la brecha digital, pues no es correcto ni va a tener el impacto que uno desea.
Ajá. Y algo que decías que me parece, porque en esta entrevista lo que queremos reflejar más o menos es una visión global y hemos intentado hacer una puntuación sobre temas específicos en los cuales estamos rezagados. Primero, legislativamente no tenemos un respaldo legal y por otra parte, tampoco, como no hay un respaldo legal, el Ejecutivo está muy lejos de implementarlo. Y estamos haciendo referencia a algo que es algo fundamental y que está establecido parcialmente en nuestra Constitución Política del Estado. Estoy hablando de la Ley de Protección de Datos a los que hacías tu referencia. Y esta Ley de Protección de Datos, Bolivia lamentablemente no tiene una ley, no tiene ningún intento, y lo único que se tiene en este momento es lo que establece la Constitución Política del Estado con lo que se denomina, ¿no es cierto?, el habeas data, es decir, la protección a la intimidad. Este es un tema vital que deberían también trabajar nuestros legisladores y un poco salir de esta sombra de países latinoamericanos que aún no cuentan con esta normativa, Sergio. Correcto, sí. Si analizamos el marco normativo país, pues tenemos la Constitución Política del Estado, tenemos dos leyes, la Ley 164 de Telecomunicaciones y TICS, tenemos la Ley de Ciudadanía Digital y después vienen 14 decretos supremos reglamentarios, que es básicamente es el marco normativo del uso de la tecnología y la innovación en el Disperso, país, ¿no? ¿no? Totalmente disperso por un lado, pero por otro lado también con leyes que realmente son muy necesarias, ¿no? Una ley de emprendimientos o de base tecnológica que permita tener financiamiento del Estado, modelo Corfo, digamos, en Chile sería interesante. Una ley de protección de datos personales, que es muy importante ahora que se va a implementar la identidad digital, la firma digital, este tema de ciberbullying y todos los aspectos relacionados Ajá. también en la parte legal necesitamos tener una ley de protección de datos básicamente para salud, para educación y para diferentes stakeholders interesados. Tener una ley de acceso a la información para poder controlar y hacer una fiscalización mucho más estricta, ¿no? A partir de las organizaciones sociales para controlar cómo ejecuta los gastos, las inversiones y las propuestas del gobierno, pues son cosas que hoy por hoy muchos no las hablan, no las dicen porque las desconocen, pero que a nivel de América Latina, pues realmente todos los países ya tienen y Bolivia es como la Cenicienta, puede decir que Bolivia sigue siendo la Cenicienta en América Latina, que no cuenta con esta normativa para poder jugar con los big players, ¿no? Estar en las mismas condiciones a nivel de marco legal. Lo que podríamos concluir, Sergio, y no es un tema menor, es un tema fundamental, en realidad es un tema estructural para el desarrollo tecnológico en el país. Necesitamos, ¿no es cierto?, de una agenda legislativa, necesitamos construir todo un andamiaje propio para el desarrollo tecnológico del país que esté reflejado en el órgano ejecutivo. Lo que hemos visto últimamente, simplemente por rencillas entre el presidente y el vicepresidente, la ATSIT, que era una dependencia directa de la vicepresidencia, solamente con fines, ¿no es cierto?, más de esa pugna que objetivos, digamos, técnicos, ATSIT ha pasado, ¿no es cierto?, a depender de la AGETIC, se ha terminado fusionando, porque la AGETIC depende directamente del Ministerio de la Presidencia. Ese tipo de modificaciones no responden a una reestructuración de lo que hoy en día estamos demandando, simplemente responden a momentos coyunturales de pugnas internas que estamos hoy presenciando el pueblo boliviano en el Ejecutivo. Pero es hora de replantearnos una agenda digital propia que vaya a tocar estos temas estructurales, porque en la medida en que no se estructure una visión clara sobre el desarrollo tecnológico, ¿no es cierto?, no vamos a poder encaminar y vamos a seguir figurando en todos los rankings internacionales como los últimos países. En Latam estamos entre los países latinoamericanos, estamos entre los tres últimos países. A nivel mundial es mucho peor nuestra situación y eso debería llamarse a la atención. Claro que sí, ¿no? En el ranking de América Latina y el Caribe, pues puntea Chile ya varios años, más de una década Chile. Le sigue Uruguay, Colombia, Brasil. Definitivamente ahí hay que ver también casos exitosos y buenas prácticas. Y a nivel pues de la cola está Bolivia, está Nicaragua, está Haití, Guatemala. Entonces definitivamente estamos en el puesto de 17 de 18 países. Definitivamente hay que hacer mucho. Creo que es un momento de análisis, de reflexión. Nosotros ya el año pasado, cumpliendo los 15 años de fundación, de 15 años de vida institucional, lanzamos una propuesta país justamente que venía cargada de 6 elementos muy importantes, ¿no? Creemos que desde la mirada internacional, la mirada local y de lo que hemos pedido percibir en la región y en las reuniones globales donde
donde TIC tiene las membresías internacionales. Pues primero Bolivia, y parte de la propuesta, radica en implementar, crear un ministerio de TIC, ¿no? De TICs y telecomunicaciones, si ustedes quieren, como lo ha hecho Paraguay, como lo ha hecho Colombia, ¿no? Ahí, por ejemplo, tengo el placer de conocerlo al ex ministro Diego Molano de Colombia, y yo creo que en Colombia hay un antes y un después de haber creado esta entidad del Estado, ¿no? Crear un MINTIC dentro del gabinete es una propuesta que se ha hecho el año pasado. Lamentablemente, obviamente, nos han dicho que es complicado crear un ministerio por las condiciones económicas con las que está el país, pero a futuro es muy necesario tener un articulador, un facilitador que esté en gabinete y que sea el que lleve adelante todo lo que es la parte tecnológica de telecomunicaciones y TICs, porque esto es un tema de convergencia tecnológica, y que apoye, porque hoy la tecnología es transversal a todos los sectores y ámbitos, a la parte de salud, a la parte de educación, a la parte de desarrollo productivo, a la parte de trabajo, a la parte de justicia. Entonces, definitivamente un ministerio que orqueste todo esto es muy, muy importante, crear un MINTIC Bolivia. Eso me parece que es inicialmente importante. Y ahí, como tú decías al inicio de la entrevista, eh, fusionar todas estas entidades que tienen competencias como que dispersas, distribuidas y poco efectivas, ¿no? Tenemos el AGETIC en presidencia, tenemos el Viceministerio de Telecomunicaciones en Obras Públicas, más abajito está la ATT, más abajito está Entel, teníamos en el Poder Legislativo el tema de la CIP. Entonces, definitivamente, pues hay que ver cómo fusionamos en una sola estructura un Ministerio de TICs que eclosione, fusione estas entidades, las haga más operativas, más productivas y sobre todo competitivas y orientadas hacia el servicio del ciudadano. Ajá. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es realmente tener una agenda digital nacional validada, ¿no? Si bien el anterior gobierno ha creado y ha dejado una agenda digital, tocará ver si esta agenda es válida, se acomoda a los tiempos presentes y futuros del país, y si no, más bien es hora de que sobre la base de esa agenda, pues se ajuste, se modifique, se cambie, pero ya sea una agenda que no solamente sea a nivel discursiva, sino que más bien ya venga con un presupuesto agregado para su ejecución en los temas importantes a nivel de marco normativo, a nivel de preparación, a nivel de uso y a nivel de impacto, porque creo que una agenda con esta visión podría ser mucho más efectiva que sea solo una lista de proyectos y buenas intenciones, ¿no? Así es. Por otro lado, es necesario trabajar un paquete de leyes claramente establecidas, como el de datos personales, el de un gobierno digital, el tema de interoperabilidad. Un tema no menor y que no se habla mucho es el tema del comercio electrónico, ¿no? En la ley 164 se habla de promover y estimular el comercio electrónico, pero no hay quien lo ejecute, no hay una cabeza de sector, no hay una reglamentación al tema. Y yo creo que el comercio electrónico es un tema que se está Es desarrollando vital, ¿no? sin ruta, sin una guía, sin un orquestador válido dentro del Estado, y debería haber alguien, generalmente en los países del mundo, el comercio electrónico se han cambiado a estas empresas de correos, por ejemplo, del mundo, porque decían, ok, el ciudadano puede comprar, pero es el correo el que te trae el producto, el dispositivo, ¿no? Entonces se han ido reformulando y son los correos los que impulsan el comercio electrónico. Aquí en Bolivia, en vez de fortalecer, pues se lo ha vuelto una agencia y bueno, tiene un rol muy, muy disperso que es para mí muy poco impacto, porque definitivamente ese debería ser su rol natural, ¿no? De ser el líder en temas de comercio electrónico. El tema de teletrabajo es un tema que nosotros lo hemos ido trabajando. En el 2014 presentamos el anteproyecto de ley sobre teletrabajo con la capacitación y la asistencia técnica del Ministerio de Trabajo de Colombia, la mejor experiencia hasta esa fecha en la región. Y en la pandemia, a través de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, nosotros somos miembros de la federación, pues presentamos la tropicalización del proyecto y presentamos este decreto supremo de teletrabajo, el 4218, y es a partir de eso que se crea este decreto para normar, facilitar el tema de teletrabajo en Bolivia. Ya con el gobierno de Arce me cambian al decreto supremo 4570 y hacen dos ajustes, ¿no? Teletrabajo para gobierno y trabajo a distancia para el sector empresarial. Más allá del cambio de denominativo, pues sí, sí, nos ha complicado el tema de la ejecución porque hicimos toda una plataforma para hacer todo el engagement, oferta-demanda para el tema de teletrabajo, y hoy por hoy creo que el país necesita una norma actualizada sobre ese tema para estimular que los nuevos profesionales que salgan de las universidades
tengan esta plataforma, que se conecte con el mundo y a través de la misma puedan conseguir rápidamente trabajos con Microsoft, con Indra de España, con Google, con diferentes plataformas, ya, pero a nivel de una negociación país, marcas, ¿no? Y eso lo hacen los embajadores digitales, que es un tema también que seguramente esperemos que Cancillería pueda tomar asuntos, ¿no? Es correspondientes para ir nombrando embajadores que te abran las puertas, que te mejoren la seguridad, te traigan inversión y además puedan ponerte en escenarios donde se vea no solamente lo que se quiere hacer, sino lo que ya se está haciendo como una buena práctica exitosa. Algo importante también que creo que es importante modernizar la infraestructura tecnológica, fibra óptica nacional, estrategia 5G, integración de satélites de corto alcance, que no solamente lo tiene Starlink, también hay otras empresas que están lanzando, habrá que ver cuál es su incentivo. Y obviamente trabajar en el tema de fomento al talento digital, ¿no? Como te decía, los chicos están saliendo de las universidades, pero están saliendo sin habilidades digitales, ¿no? Y necesitamos tener habilidades digitales nativas en el uso y manejo de ofimática, internet, en el tema, por ejemplo, del uso y manejo del inglés o el chino mandarín. Y hoy por hoy necesitamos que los chicos salgan con habilidades digitales en IA, ¿no? Yo creo que esos tres elementos son súper importantes para que estos jóvenes puedan ser teletrabajadores globales, porque hay muchas empresas que están haciendo reingeniería, están saliendo nuevos puestos, pero básicamente necesitan tener estas capacidades para poder optar a estos cargos, ¿no? Mm. Y por último, tener un paquete claro, conciso y concreto para negociar con la cooperación internacional bilateral y multilateral sobre cómo apoya CAF en infraestructura, cómo apoya BID en habilidades o en sectores claves como salud y educación, cómo la Unión Europea con la Alianza Digital, donde Bolivia ya ha entrado el año pasado justamente a la Alianza Digital Europea, cómo nos beneficiamos de esta alianza donde están varios países de la región y nos podemos beneficiar de la experiencia en temas de ciberseguridad, en asistencia técnica, trabajar de la mano con algunas empresas que son líderes en el campo de la innovación, del 5G. Hablamos de la industria 4.0, industria 5.0, el tema de IoT, sensores, temas de Smart Cities, ciudades y territorios inteligentes. Es decir, hay un mega panorama que se puede desarrollar en tanto y en cuanto, primero, veamos lo prioritario, desarrollemos el ecosistema digital y obviamente tengamos instancias que lideren el engagement para que Bolivia pueda ser parte de este ecosistema global en el mundo. Así es. Y necesitamos fundamentalmente voluntad política, porque así como citábamos el ejemplo de que tan facilito se han unido estas dos instituciones entre la CID y la GETIC, ¿no es cierto?, por problemas internos. Si existiese la voluntad, tenemos dos viceministerios. No se necesita ni siquiera, yo me animaría a decírtelo públicamente, Sergio, no se necesita ni siquiera hacer mayores erogaciones de parte del Estado. Tenemos el viceministerio de Telecomunicaciones, que está bajo la tuición del Ministerio de Obras Públicas, y tenemos también el viceministerio de Ciencia y Tecnología, que está ahora como una dependencia del Ministerio de Planificación. Dos viceministerios más o menos con competencias similares, pero además tenemos otras instituciones. Está la Autoridad de Fiscalización y Regulación de Telecomunicaciones, que es precisamente la ATT, ¿no es cierto?, que de por medio está también el tema de transporte. Está la propia Agencia Boliviana Espacial, la AVE, ¿no? Y está también el propio programa que tú bien conoces, que tiene sus propios ingresos y sus propios recursos, el Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social, Prontis, y obviamente nuestra principal empresa, que es Entel. O sea, es decir, esta diversidad de instituciones que de alguna manera hacen tecnología o hablan de tecnología, muy bien podrían constituir un nuevo ministerio, lo cual no significaría, ¿no es cierto?, ni siquiera mayores recursos económicos, sino simplemente necesitaría hacer una reestructuración para tener un norte claro sobre el avance del desarrollo de tecnología. Y eso no es por falta de recursos económicos, es por falta de voluntad política que a lo largo de estos últimos años no hemos podido advertir, porque este es un tema que se lo ha venido discutiendo, pero no hemos podido avanzar. Sergio, muchas gracias por tu tiempo, un abrazo y estaremos conversando sobre esta temática muy pronto. No, muchas gracias a ti por el espacio, muy agradecido. Y nada, yo creo que algo y el mensaje final es, hoy la tecnología es un medio para el desarrollo. O sea, creo que estamos en un punto de inflexión donde Bolivia debería analizar que no es momento de competir, sino de compartir, de un trabajo conjunto, colaborativo, para poder impactar de mejor manera en la calidad de vida de las personas. Así que
Los animo a trabajar de manera conjunta, a trabajar y fortalecer los Perfecto. ecosistemas digitales locales y obviamente desde Fundetic Bolivia, pues abiertos a trabajar de manera conjunta con instituciones allá en Sucre, de poder generar sinergias. Ahora, por ejemplo, ya se viene una actividad que generamos cada año, como es el Día del Internet. Son 20 años que hago el Día del Internet en Bolivia. Este año es totalmente significativa Ajá. porque son 20 años que hago una actividad o hacemos una actividad por este tema. Este año estamos lanzando el foro Pasado, Presente y Futuro del Internet, una actividad donde va a estar gente de gobierno, gente del sector empresarial. Vamos a hacerla en las instalaciones de la Universidad Privada Boliviana. Así que vamos a tener presencia de dos speakers internacionales como es Lucas Lanza de la Fundación Américas y Ricardo Ostirs de la Fundación País Digital de Chile, quienes nos van a ver cuál es la visión del Internet actual en el marco del desarrollo de América Latina y el Caribe. Así que bueno, vamos a estar con algunos temas ahí. Así que bueno, invitados todos a poder participar, seguirnos en nuestras redes y poder entender de mejor manera cómo viene la tecnología avanzando para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos en Bolivia. El 17 de mayo, por si acaso, el Día Internacional del Internet, y ahí nos sumamos, Sergio. Acá también tenemos a Correo del Sur, que es un medio de comunicación que está muy comprometido con el tema tecnológico y con seguridad debemos de tener el apoyo necesario como para poder también amplificar estos eventos que ustedes lo están organizando desde la ciudad de La Paz. Un abrazo, Sergio, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, te mando la invitación entonces y muy agradecido al Correo del Sur por este espacio. Muy buenos días, hasta luego, gracias. Chao, gracias. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos en esta segunda parte, como ya lo hemos convertido en algo habitual, queremos abordar el tema político, para lo cual ya tenemos el contacto también con el politólogo David Durán Ibáñez desde la ciudad de La Paz. Vamos a una pausa, por favor.